Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy de lenguaje y comunicación, en la que vamos a abordar ejercicios de comprensión lectora desde el punto de vista de los géneros literarios. Expliquémonos un poco más sobre esto. En un lejano pasado, hace muchos, muchos años, cuando aún no era el 2014, la PSU de lenguaje y comunicación evaluaba los contenidos del currículum nacional a partir de la realización de 15 preguntas que estaban al comienzo de la PSU. Los contenidos podían variar, se enfocaban en medios de comunicación, factores de la comunicación, del lenguaje, funciones del lenguaje, actos de habla y literatura. Antes entonces uno en las preparaciones para la PSU en cursos preuniversitarios como este, uno tenía que trabajar sobre los contenidos, empleando harto tiempo, rigor y trabajo en pasar esos contenidos que finalmente se evaluaban en solo 15 preguntas. ¿Qué pasó ahora? ¿Acaso se acabaron del todo los contenidos? No, no fue así como ocurrió. Lo que pasó es que los contenidos ahora se evalúan de manera más instrumental en el resto de las secciones, sobre todo en comprensión lectora. Como hablábamos la clase anterior, cuando tenemos un texto enfrente y tenemos que hacer el ejercicio de comprensión lectora sobre el texto, no nos va a ayudar mucho pensar que todos los textos son iguales y suponen de nosotros la misma actitud para con ellos. Evidentemente no me fijo en lo mismo cuando leo un poema, cuando leo un texto argumentativo, ensayístico, con alguna posición política, social importante, o cuando leo un texto expositivo, donde se me da cuenta de cómo llevar a cabo un determinado proceso. Como veíamos la clase anterior, el tipo de texto va a determinar la actitud con la que lo enfrentamos y también nos puede aconsejar sobre dónde focalizar nuestra atención, entendiendo que nuestra atención no es infinita. Nuestra capacidad de atender a algo difícilmente va a poder escudriñar en todos los aspectos a los cuales le deberíamos poner atención. Por eso cuando uno trabaja desde el punto de vista académico con un texto, uno aborda el texto varias veces, lo lee en distintas situaciones, le saca distintas vueltas, porque es obvio que una primera lectura no se va a poder fijar en todo. Es como si yo les diera el ejemplo de leer una novela 2 o 3 veces, y si eso aún no lo han hecho, ver una película 2, 3 o 4 veces. En la primera vez uno se preocupa de la trama, de la historia, de completar los vacíos de la historia que se nos está contando con hipótesis. Ah, va a pasar esto, oh, ¿cómo irá a terminar? Luego, cuando uno ve por segunda vez una película, uno se fija en detalles que la primera vez no se fijó porque al uno ya conocer la trama, puede ver la película en su factura, cómo es el discurso audiovisual, el discurso cinematográfico, mediante el cual esa trama nos es transmitida a nosotros. ¿Qué decisiones toma el autor? ¿Cuál es el ritmo de la película? ¿Cómo están compuestos los planos? ¿Qué mensajes ocultos hay en la ambientación? Leyendo los diálogos entre líneas, etcétera. De la misma manera, uno, frente a un texto, va a adoptar distintas actitudes, distintas aproximaciones. Por eso es importante, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, considerar el género discursivo, el género, el tipo de texto al que nos estamos enfrentando. Y ahora bien, hoy día vamos a trabajar con textos literarios. Hoy día y la próxima clase vamos a trabajar con textos literarios. ¿Qué hace que un texto sea literario? Queridos chiquillos, queridas chiquillas, querides chiquillas. ¿Cómo reconocemos un texto literario?
¿Qué actitud nos pide un texto literario a diferencia de otros textos? Me gustaría que me comentaran sus pareceres sobre estas preguntas por chat. ¿Cuándo calificamos un texto de literario? Nuestra querida avispa, la WASP, dice que en un texto literario hay ficción. Bueno, hay algunos textos literarios donde hay ficción. Pero, por ejemplo, un testimonio basado en hechos reales también puede ser considerado literatura. Actualmente, las cartas de Colón a los reyes de España, las cartas de Pedro de Valdivia a los reyes de España, son considerados textos literarios. No son textos sobre ficción, o al menos no absolutamente. Uno podría decir que está la ficción que cada quien incorpora cuando cuenta una historia, porque cuando uno cuenta una historia, la cuenta desde la perspectiva de uno. Tal vez podría haber otro y decirte, ¿sabéis que eso no fue tan así? En ese carrete que estáis contando la otra vez, donde tú dijiste que bailaste bacán, diste un discurso y luego hiciste malabarismo con fuego, la verdad es que no te salió tan bien como tú lo estás contando. O sea, hay ficción hasta en el relato de lo fáctico. Diferenciar tan tajantemente que los textos no literarios no tienen ficción y los literarios son solo ficción, nos llevaría por un camino equivocado. Macarena dice, cuando hay personajes, es cierto, hay textos del género narrativo que tienen personajes, pero hay textos literarios que no tienen personajes. Por ejemplo, un poema que refiera solo al estado anímico del hablante, que no se cristalice en personaje alguno. ¿Cómo entenderíamos que eso es literario? Entonces, si bien la ficción, que se enfoca en lo verosímil más que en lo verdadero, que hayan personajes, son características de algunos textos literarios, todavía no nos dan cuenta de por qué consideramos que algunos textos son literarios y otros no. Una forma de responder a esto es que literario es el texto que una sociedad, que una cultura considera literario porque ejemplifica ciertos valores, valores estéticos, valores relacionados con el uso creativo del lenguaje, o tal vez porque son textos que estimulan no solo la necesidad de saber algo, de resolver algo de lo inmediato, sino que nos iluminan en términos estéticos, en términos valóricos, en términos filosóficos. Ciertamente, al texto literario le damos un valor más allá del uso inmediato que tiene ese texto. Una noticia tiene un uso inmediato en un diario, es informar sobre actualidad en un momento presente a unos receptores que tienen determinada demanda de información. En ese sentido, una noticia no sería un texto literario, tiene un uso en el día a día, en el día cotidiano, en la vida cotidiana, perdón. En cambio, si la misma noticia, que en algún momento factual, una noticia del 68, por ejemplo, de Francia en el 68, una noticia de prensa sobre las movilizaciones estudiantiles de esa época, que pasaron a la historia, siendo como el fetiche de todos los jóvenes revolucionarios del mundo. Esa misma noticia de un diario francés que en algún momento pudo haber servido para animar, para avisar la coyuntura, para animar ciertas posturas, vistas 40 años después, ya no tienen esa misma función. Entonces empiezan a tener otras funciones, funciones testimoniales, o si uno hace un collage de noticias, uno podría producir un objeto artístico con ella. Uno saca, lo literario parece que no siempre, pero a veces, las más de las veces, se trata de producir una obra de lenguaje, ya sea con enunciados ya hechos o con enunciados que se crean. El asunto es que esta obra de lenguaje no tiene solo un propósito útil inmediato,
sino que se abre a la posibilidad de ser usado de manera estética como un receptor activo. Con un texto literario yo podré hacer muchas cosas. Un texto literario siempre lo puedo tomar como algo que va más allá de sí mismo, va más allá de su función inmediata. Por eso los formalistas rusos definían la literatura a partir del extrañamiento que generan los textos literarios. Extrañamiento en la medida en que un texto literario no tiene el uso, ni la función, ni la forma de una comunicación cotidiana, de tal manera en que el contenido, aquella dimensión de significado que está en el mensaje, para lo que sirve, por ejemplo, un manual para armar un mueble, sirve, tiene una utilidad inmediata que es la de armar un mueble. Pero si eso lo metemos en un contexto literario, nos podemos empezar a fijar en cómo están construidas las instrucciones. Hacer saltos a partir de ahí, volcar eso y sacarlo de contexto y que quiera decir otra cosa. Todo eso es lo que nos permite la literatura. La literatura nos permite un vínculo más dinámico con los textos, más rico. Por eso también, cuando hablamos de literatura, podemos hablar con la misma importancia y el mismo interés de textos de hace 2500 años atrás, o 2400, como el que vamos a leer ahora al principio, como de un libro publicado hace una semana atrás. No hay ninguna jerarquía que nos pudiese permitir definir que uno es mejor que otro. Entonces, hecha esta introducción, vamos de inmediato a trabajar con textos. Yo desaparezco de la pantalla. Dispongo ante ustedes este texto, que está un poco larguito, que es de Esquilo, de su obra Agamenón. Agamenón era el rey griego que comandó el ejército de los griegos contra los troyanos en la guerra de Troya. El rey Agamenón, cuando volvió de la guerra de Troya, con una esclava que era diosa de Apolo, y que Agamenón la raptó, y Apolo, que era un poco malo para comprender, un poco arbitrario, le echó la culpa de haberse ido con Agamenón, y le dio la maldición de que ella podía ver el futuro y hablarlo, pero cuando lo hablara, lo iba a hacer en un lenguaje en el que nadie la iba a entender. Esquilo es un poeta trágico de la tragedia griega clásica. Es uno de los tres más importantes junto con Sófocles y Eurípides. O si no los más importantes, al menos los que tuvieron obras que llegaron hasta la actualidad. Como podemos ver a simple vista, esta estructura de diálogos nos señala que es un texto perteneciente al género dramático. ¿Qué podemos decir al respecto? Primero, el género dramático no tiene narrador. Solo tiene este discurso que acota las circunstancias, acota cómo está el escenario. Pero la trama no está referida a uno por un narrador, sino que uno accede más o menos directamente al comportamiento de los personajes que mediante el diálogo van interactuando y haciendo avanzar la obra. Están muy silenciosos en el chat, chiquillos. ¿Me siguen? Vamos sincronizados. Perfecto. Gracias, Wasp. Gracias, Maca. Voy a leer en voz alta este fragmento de esta clásica tragedia griega. El rey Agamenón, fíjense que esto es discurso acotacional, no es un personaje hablando, pero tampoco es un narrador. Se limita solamente a darnos las circunstancias. El rey Agamenón vuelve de la guerra de Troya a su patria luego de la victoria. Viene acompañado por su criada Casandra. En su regreso se enfrentará al odio disfrazado de su esposa Clitemnestra porque el rey mató a su hija para tener el favor de los dioses. Lo cierto es que ella planea la muerte de Agamenón junto a su amante Egisto.
Oh, hay una conspiración. Casandra. ¡Ay, ay! ¡Oh, desventura! Otra vez el terrible sufrimiento de la adivinación que me vuelve en todas direcciones, turbándome con sus preludios. ¿Veis esos niños allí junto a la casa? ¿Cuál las formas de un sueño? Semejan niños muertos por sus parientes, haciendo carne en sus manos, un alimento que es su propio cuerpo. Se les ve que sustentan entrañas e intestinos, carga lamentable de que gustó su padre. Alguien medita, yo lo afirmo, su venganza por esto, un león cobarde que, casero, se revuelca en el lecho contra el que ha retornado. Mi señor, fíjense, está profetizando con lenguaje metafórico. Un león cobarde que, casero, se revuelca en el lecho contra el que ha retornado. Mi señor, un manjaj. Así le llamo, pues debo soportar el yugo de esclava. Capitán de las naves y destructor de Troya, no sabe lo que ha dicho y ha declamado largamente la lengua alegre de esa perra diosa, la reina, ni lo que cual ruina traidora hará con malas artes. Esta es su audacia. Una mujer es asesina del varón. Ella es, dándole el nombre de que odioso monstruo acertaría, dragón que avanza y retrocede así la habitante de las rocas, ruina de navegantes. A ella, madre de Hades frenética, calienta guerra implacable contra los suyos. Cómo ha gritado la imprudente, cómo tras la victoria en la batalla, y pretende alegrarse porque el esposo ha vuelto a salvo. Si no os persuado en algo de esto, me es igual. ¿Qué importa? Lo que ha de ser, vendrá. Pronto, presente aquí, vas a llamarme con verdad demasiado verídica divina. El corifeo, que es como el coro, un personaje formateado, que es como alguien del pueblo, responde. El banquete de Tiestes que probó carne de sus hijos, lo he reconocido y siento horror y me aprisiona el miedo de oírte en verdad y ya no con imágenes. Lo demás que he escuchado, corro ya fuera del camino. Casandra, digo que vas a ver la muerte de Agamenón. Corifeo, duerme tu boca, desgraciada, no hables de cosas dolorosas. Casandra, no es un Dios salvador el que preside mis palabras. Corifeo, no, si va a ser así, pero ojalá no sea. Casandra, tú haces plegarias, ellos se ocupan de matar. Corifeo, ¿y qué varón prepara este dolor? Casandra, te extravías lejos de mis profecías. Corifeo, sí, porque comprendo los recursos del criminal. Casandra, sin embargo, sé demasiado bien la lengua griega. Corifeo, también lo saben los oráculos de Delfos, y sin embargo son oscuros. Los oráculos de Delfos eran los lugares donde iban los griegos a saber el futuro, pero el oráculo siempre respondía con palabras misteriosas que había que interpretar, como todos los oráculos en realidad, como ahora sería, por ejemplo, el tarot, que también responde con símbolos misteriosos, ¿no? Casandra le responde al corifeo. ¡Ajá! ¡Qué fuego! ¡Caen sobre mí! ¡Oh, oh, Apolo Licio! ¡Ay, ay de mí! Esta leona de 2 pies que yace junto con el lobo, por ausencia del león generoso, me dará muerte a mí, la miserable. Cual si un veneno preparara, también añadirá a su posición mi muerte, se jacta, afilando el puñal contra el varón de darle muerte por castigo por haberme traído. ¿Por qué llevar este ornamento, irrisión para mí, el cetro y la guirnalda fatídicas en torno al cuello? Te destruiré antes de mi hora. Perdeos, os pago así arrojándoos al suelo. Haced crecer otro infortunio en lugar mío. Arroja el cetro y las guirnaldas. Helo aquí, Apolo, desnudándome el mismo del vestido de profetisa, mirándome burlada incluso en esos ornamentos, junto con mis amigos por los que son mis enemigos, y no sin duda en vano. Que me llamarán como una vagabunda, mendiga, miserable, hambrienta, lo soportaba. Y ahora el profeta, de que rehizo profetiza, me trajo hasta este tránsito de la muerte. El lugar del altar familiar más guarda el tajo rojo del cálido degüello de la sacrificada.
mas nuestra muerte no quedará impune a los dioses. Vendrá un vengador nuestro, un hijo matricida que hará pagar la muerte de su padre. Desterrado, errante, extranjero a esta tierra, volverá a coronar el edificio de la ruina de su raza, pues ha sido jurado por los dioses un fuerte juramento que ha de traerle la plegaria del padre muerto. ¿Por qué gemir así de enternecida? Ya que he visto el destino de Troya y que los que tomaron la ciudad terminan de este modo por juicio de los dioses, voy a obrar, entraré, aceptaré la muerte. Yo saludo estas puertas, que son las puertas del dios de los infiernos. Pido un golpe certero para, sin convulsiones, manando un río dulce que mate dulcemente, cerrar mis ojos. Corifeo, mujer muy desgraciada y muy sabia también. Largo te has extendido, pero si realmente sabes tu muerte, ¿cómo a manera de la vaca que impulsa un dios marchas valiente hacia el altar? Casandra, no hay escape, extranjeros, si el tiempo está cumplido. Largo e intenso el diálogo. ¿Algún comentario? Fíjense que ya podemos decir aquí que hay una característica de la literatura o de un texto literario. El lenguaje connotativo vale tanto como el denotativo. No solo es la información de la historia que se nos entrega, es la manera en la que esa historia es transmitida mediante recursos retóricos, recursos lingüísticos. Todo este discurso adivinatorio de Casandra, que habla de leones, de lobos, de tradiciones, y se lamenta en un tono trágico poético. Aquí hay varios rasgos que hacen que este texto tenga algo más de relevancia que simplemente contarnos una historia. Sí, solo con lo que han leído, les pediré que trabajen en la pregunta, en las preguntas 1 y 2, y yo vuelvo de inmediato. Vean estas preguntas y traten de responderlas con lo que leyeron. Tómense 1 minuto por cada una, yo creo que es un tiempo sensato.
A ver, ¿cómo les fue? 1. ¿Quiénes serían el lobo y la leona respectivamente? Partamos por decir quién es la leona, lo que es más evidente. Buscamos dónde se habla de la leona. De hecho, se habla de un león, ¿no? Ya, una mujer es asesina del varón. Sabemos que se está planeando el asesinato de Agamenón. Aquí dice... ahí sí. Esta leona de 2 pies que yace junto con el lobo por ausencia del león generoso. Ahí está. Esta leona de 2 pies que yace junto al lobo por ausencia del león generoso. Sabemos, si reconstruimos todos los hechos, que Clitemnestra tiene por amante a Egisto y ellos están conspirando contra Agamenón. De tal manera que la leona es Clitemnestra y el lobo es Egisto. Así pues, la alternativa correcta es E. ¿Por qué? Dice, en ausencia del león generoso yacen la leona y el lobo. El león generoso es el que estaba ausente. ¿Quién estaba ausente? Agamenón. ¿Por qué estaba ausente? Porque estaba peleando en la guerra de Troya. La leona es, por lo tanto, Clitemnestra, la esposa de Agamenón. Y el lobo que yace con la leona es Egisto, que es amante y cómplice en este homicidio junto a Clitemnestra. ¿Ven? Aquí tal vez faltó un poco de concentración, de ir siguiendo la trama, los personajes, cómo se van articulando, el lenguaje figurado. A veces uno ve el lenguaje figurado y por no entenderlo lo deja pasar. Craso error, craso error. El lenguaje figurado habitualmente es algo sobre lo que se nos va a preguntar. Tip, nota mental, casi siempre preguntan sobre las expresiones del lenguaje figurado. Es algo en lo que hay que ponerle atención y no perder la concentración cuando el texto se pone muy poético o muy figurado. Ahí hay que hacer un esfuerzo doble, un esfuerzo triple y seguir el texto. Sigamos con la siguiente. Qué redundante. 2. De acuerdo a lo leído, ¿cómo pagarán los culpables la muerte de Agamenón? A. Serán desterrados. B. Serán juzgados por el pueblo. C. Serán muertos por el hijo de Clitemnestra. D. Morirán a manos de sus enemigos. E. Se suicidarán. ¿Recuerdan esa parte? Se la juegan por la C. ¿Por qué? ¿Qué parte los conduce a ustedes a decir que es la C?
Ujú. ¿Acaso está en pantalla la parte que los llevó a ustedes a determinar qué era la C? Lo dijo Cassandra, ¿cierto? Aquí está. Tengan la amabilidad de leer. Ahí aparece, ¿cierto? Va a ser el hijo de Agamenón y Clitemnestra el que va a volver a vengar a sus padres. Aparece en el texto. 3. Veamos la 3. Nos dice, según sus propias palabras, ¿cómo sería asesinada Cassandra? ¿Recuerdan si en algún momento del texto está eso? Díganme ustedes dónde creen que está y yo lo busco. ¿Lo dice en alguna parte, Cassandra? ¿O acaso esta pregunta nos está engañando? Veamos. Ujujú. Ahí está. Rojo cálido de huello, ¿cierto? Estaba textual. Solamente que entre tanta cosa que se habla en las tragedias, uno puede perder la atención. Por eso, nuevamente, textos literarios, fíjense en todo, 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 todo. Lenguaje figurado, lenguaje literal, connotativo, denotativo. Porque claro, uno puede ir como por el trámite poético, como que leer pero no entender, no leer nada. Entonces uno va y se pone poético y avanza nomás. Y ahí uno pierde de vista que hay información que estaba dada. O sea que estas preguntas son mayormente de información explícita, solo que tienen la dificultad del tipo de texto que estamos leyendo, que no está escrito en un lenguaje que sea el lenguaje habitual, parco, sucinto, somero, de tráfico cotidiano. Entonces, este tipo de cosas se trabajan generando mejores condiciones para la comprensión lectora, mejores condiciones de concentración. Veamos la pregunta 4. ¿Cómo se entera Cassandra de que Agamenón será muerto? ¿Qué es lo que dice Cassandra? Cassandra se ha caracterizado a sí misma con un don. Entonces, como dice nuestra amiguita, la avispa, muy atenta, es efectivo. Cassandra tiene poderes adivinatorios. 5. ¿En cuál de las siguientes expresiones se distingue una opinión? Esta es como las preguntas de la vez pasada. Ya tiene que ver con dominar los contenidos más que con comprensión lectora. Vean las alternativas y definan, según ustedes, dónde hay una opinión. Chum, churum, pum, pum.
¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿En cuál de estas alternativas se presenta una opinión? Gracias, avispa querida. Efectivamente, en la D, porque el poder de la adivinación es caracterizado como un terrible sufrimiento. Ahí hay una opinión. Terrible sufrimiento. Hay un juicio, ¿no? Este texto de Colón lo vamos a emplear la próxima clase porque me interesa más que trabajemos estos textos líricos en este momento. El género lírico. Antes de leer, sabemos que es género lírico porque se ve como se ve un poema, está escrito en verso. Su nombre es muy lírico, El atardecer. Es un texto muy bello que nos remite al modo fundamental del género lírico. Un hablante que describe cierta situación afectivo-emocional desde la posición de quien, por medio de la magia de las palabras, puede abrir el lenguaje para que diga más de lo que el lenguaje dice. Como decía un profesor de hermenéutica que tenía, es abrir el canal del lenguaje. Como el canal del lenguaje permite expresar cosas así. El poeta lo que hace es agarrar eso y abrirlo y hacer que las palabras exploten en significados nuevos. Vamos a declamar en voz alta, que es una de las cosas que más me gusta a mí de hacer clases de lenguaje y comunicación. Es el atardecer cuando uno se aleja a la caída del sol. Es entonces cuando se abandona todo. El pensamiento recoge su tolda de tela de araña y el corazón olvida el porqué de su angustia. El caminante del desierto abandona su campamento, que pronto desaparecerá bajo la arena, y continúa su viaje en la quietud de la noche, guiado por enigmáticas estrellas. Lo voy a leer de nuevo, pero ahora les voy a dar una pregunta metodológica, digamos, para esta segunda lectura. Fíjense en qué cosas podrían haber que tengan lenguaje figurado. El sol, el atardecer, la situación de la persona. ¿Es solo algo literal, una historia, digamos, de alguien como caminando yéndose de un campamento en el desierto, algo así? ¿O hay sentidos más profundos que uno podría sacar de esto? Hagan el ejercicio nomás. Vean qué cosa podría significar, por ejemplo, el atardecer del título. Si uno lo pregunta, ¿qué sería el atardecer en la vida de alguien? ¿O qué significa el atardecer? ¿Cuál es el significado metafórico del atardecer? Lo que viene después del día y lo que precede la noche. ¿La noche con qué se asocia? Porque el atardecer es lo que pasa justo antes de la noche. Perfecto, la vida. El día sería la vida. El atardecer es como el momento de la vida antes de la noche, ¿no? Miren, veamos otra lectura, pero ahora pongan la atención a los elementos del lenguaje figurado, al lenguaje connotativo. Es el atardecer cuando uno se aleja a la caída del sol. Es entonces cuando se abandona todo. El pensamiento recoge su tolda de tela de araña y el corazón olvida el porqué de su angustia. El caminante del desierto abandona su campamento, que pronto desaparecerá bajo la arena, y continúa su viaje en la quietud de la noche, guiado por enigmáticas estrellas.
¿Les gustó el poema? A mí me gusta harto. ¿Cuál es la metáfora que expresa el atardecer en el poema? ¿La muerte, la senectud, la angustia, el pensamiento o las dificultades? ¿Qué quiere decir esta metáfora del atardecer? Con las opciones que tengo aquí al lado. ¿El atardecer es la muerte? ¿Coincide? ¿Seguros, chiquillos? ¿La muerte no vendría a ser la noche bajo esta metáfora? Maggie Uribe tuvo una intuición. Aquí se nos está preguntando por el significado del atardecer. Bajo esta metáfora que estamos siguiendo, la muerte sería la noche. Pero el atardecer, ¿qué es el atardecer? ¿Cómo se llama este trastorno que tienen las personas de edad avanzada en la que desarrollan un tipo de demencia que no es el Alzheimer? Esta condición que tienen algunos abuelitos se llama demencia senil. ¿Qué palabra? Ya, senil entonces es algo que le ocurre a la gente mayor de edad. ¿Qué palabra de las que tienen ahí enfrente se parece a senil que los ayude a dar cuenta de lo que vieron al principio? Que el atardecer es la vejez y no la muerte. Efectivamente, es la senectud. Entonces, chicos, chicas, Avispa, Melí, Maggi, Bastián, ¿cuál sería la alternativa correcta? La B, la senectud. La vejez, la edad avanzada. Aprovecharon de mejorar un poco su léxico. Maravilloso, maravilloso. 2. Cuando el hablante expresa, el caminante abandona su campamento que pronto desaparecerá bajo la arena. Quiere decir que A. El tiempo avanza inevitablemente. B. Los tiempos de descanso son breves. C. Los recuerdos fácilmente son olvidados. D. El viaje es muy pesado para cargar cosas innecesarias. E. Debe ocultarse el pasado para que nadie conozca el rumbo. Si nos fijamos, estas preguntas son las dos de interpretar. Se dirigen a lo mismo, poder dar cuenta de cuál sería la traducción más literal de lo que se está diciendo en lenguaje figurado, bajo tropos poéticos. Entonces, nuestra querida avispa dice B, la A, no se decide. Arne 2, dice que es C. El caminante abandona su campamento que pronto desaparecerá bajo la arena. ¿A dónde avanza el tiempo? Lo único que podemos inferir es que el tiempo va pasando y va transformando las cosas. No sabemos si el viaje es pesado, si los recuerdos se olvidarán o no. El paso del tiempo conduce a la muerte. Entonces, el paso del tiempo es inevitable. Y el paso del tiempo conduce a que se va abandonando el campamento. Esto es la vida con los demás seres humanos. El campamento es una metáfora de eso. La vejez, buscando una cierta soledad antes de la muerte.
por la inevitabilidad de los procesos, del paso del tiempo. Es, por supuesto, la alternativa A. Veamos la siguiente. Uno de los motivos que pueden encontrarse en el poema es A, la inutilidad del pasado, B, la inquietud del silencio, C, el encuentro en el desierto, D, el viaje hacia lo misterioso, E, la desesperación de la soledad. Lean de nuevo los motivos y voy a colocar el poema para que reflexionen un poco. La inutilidad del pasado, la inquietud del silencio, el encuentro en el desierto, el viaje hacia lo misterioso, la desesperación de la soledad. ¿Qué hace el viajero en relación a la noche? ¿Cuál es la actitud del viajero en relación a la noche? Pero ¿no estás infiriendo mucho, amiga avispa, al decir que el pasado es inútil? No se dice que es inútil, se dice que es algo sobre lo que se pasa nomás. O sea, ya llega un momento en el que va más allá de eso, pero no dice que es inútil, que no tuvo ningún sentido. ¿A dónde se dirige el caminante? Saquémoslo por ahí. ¿A dónde se dirige el caminante? ¿El caminante va a desaparecer? ¿Cómo termina el poema? ¿Qué pasa con el caminante al final del poema? Llega la noche, a la muerte, guiado por enigmáticas estrellas. Entonces la muerte es presentada como sigue caminando hacia el terreno de lo enigmático. La muerte es una noche donde hay enigmáticas estrellas orientando al viajero. Por lo tanto, ¿hacia dónde va el viajero? Se va a encontrar con lo misterioso, con lo desconocido. Por ello, la alternativa correcta es la que están diciendo ahora, chicos y chicas, la D. ¿Entienden por qué es correcta cada una de las respuestas? ¿Les parece luego de la explicación más o menos evidente por qué es correcta la que se señala como correcta? Perfecto, eso es lo que importa, que ustedes sepan por qué es la que es y no otra. No solo a sentir acríticamente, sino que les haga sentido. Que ustedes puedan entenderlo y decir, sí, la verdad es que sí. Y si no están de acuerdo, que luchen hasta el final por su posición. Hasta que estén convencidos, digo, pues no de manera terca e irracional sosteniendo una postura que uno sabe que está equivocada solo por no querer reconocer una equivocación, sino porque honestamente creen que tienen razón y yo estoy equivocado, peleen hasta el final, siempre. Y no solo conmigo, pues con cualquier persona, pero siempre guardando la lucidez de no dejarse llevar por el orgullo, defender una postura solo por no quererse equivocar o por la terquedad, defender una postura por el apego afectivo que uno tiene a ella, ignorando aquello que es correcto. Chiquillos, sáquense de la cabeza la idea de que estas cosas son subjetivas. No son subjetivas. Uno puede hacer un análisis explicando lógicamente por qué la respuesta correcta es correcta. Algo sería subjetivo si dependiera de la opinión de la persona. Cuando uno dice, no, es que esto es muy subjetivo, en el fondo lo que está haciendo es como decir, ay, estos textos
son algo que depende mucho de la opinión y en verdad no soy capaz de establecer una estructura lógica coherente al respecto. Y no, pues ahí se están quitando poderes a ustedes mismos, pues. No están utilizando bien su NEN, como en Cazador X. En verdad, si uno aprende a leer con lenguaje figurado, y por eso hay que leer literatura, por eso la lectura de la literatura no es solo para hacerse el bacán, para ser hipster con un libro en el metro del último autor de moda, o para hacerse el profundo y venderla en los carretes de Yo soy poeta, que son puras cosas que yo hago, ustedes se darán cuenta. No, no es solo para eso. La literatura nos lleva a las posibilidades más extremas del lenguaje. Por lo tanto, aprendemos a emplear mejor esta herramienta que nos define como especie. Por eso es maravillosa la literatura. No es solo para decir que yo soy culto o que soy profundo, sino porque desarrolla en mí habilidades profundas con esta herramienta de uso cotidiano para poder llevarla más allá del uso cotidiano. No sé, como a alguien no le puede parecer maravilloso eso. Es como una explosión nuclear de sentido. Maravilloso. Y menos destructivo y asesino que una explosión nuclear. Veamos la siguiente pregunta. El hablante lírico del texto anterior es A. El atardecer, B. Un caminante, C. Par Lagerkist, D. El pensamiento, E. Un hablante indefinido. Esas son las alternativas. Voy a subir al poema para que ustedes puedan hacer sus propios razonamientos. Ahí está. ¿Quién es el hablante lírico de este poema? Definitivamente no es un caminante porque se nos habla del caminante desde afuera. Alguien nos habla de un caminante, no dice yo soy el caminante que voy aquí y que estoy envejeciendo y me voy a morir y bacana, voy a ir a lo misterioso de la muerte y bacán, siguiendo enigmáticas estrellas. No, pues no es un yo el que habla, es un hablante que habla de otra persona, de otro caminante. Por supuesto, no es el autor. El autor y el hablante no son lo mismo. Así que tampoco es este señor de nombre que para los hablantes de español nos resulta complicado pronunciar. Efectivamente, el hablante no se caracteriza a sí mismo, no se determina. Por ello, es un hablante indeterminado. La próxima clase vamos a trabajar con estos dos textos, pero para despedirme lo voy a leer. La próxima clase, que esperamos sea el martes, que no haya ningún inconveniente. Estamos tomando las medidas para eso, para que este martes no se vuelva a repetir lo de los martes anteriores. Lo vamos a leer para retomarlo. Este es un clásico de la literatura. Es un texto dramático que está escrito como texto lírico, muy interesante. Lo vamos a leer antes de despedirnos, porque luego a las 7 hay otra clase. Miren, esto es un texto de La vida es sueño, que es un drama moderno del siglo XVII, pero en ese tiempo el drama se escribía como género lírico, entonces esto, fuera del contexto del drama, es en realidad un poema lírico. En el contexto en el que aparece es un drama. Chiquillas, a mí también me gusta mucho trabajar con ustedes aquí, me encantan sus aportes, me encanta la motivación que tienen, pero van a tener otra clase que va a ser muy buena. Vamos a leer, sin embargo, este poema, porque es maravilloso. Es la concepción de que la vida es un sueño, de que es una ilusión. Tópico que ha sido retomado en la actualidad por películas como Matrix.
o películas como Inception, El origen. Se trata el tópico de que la vida es sueño. Ese tópico es un tópico muy antiguo. Y acá vamos a ver una manera del siglo XVII de tratar ese tópico. Fíjense. Sueña el rey que es rey y vive, con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte. La muerte desdicha fuerte. Sueña el rico con su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan los que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargando, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Claro, Arne, desde la perspectiva freudiana, un sueño siempre encubre un deseo. Esta es otra perspectiva más bien. Aunque sí, es vinculable, es inteligente lo que estás diciendo. Uno podría ver, la vida es una ilusión del deseo, que es un poco lo que piensan los budistas. Que el mundo material real es en verdad un mundo ilusorio, que está producido por el deseo, por el temor al dolor y el deseo del placer. ¿Lo leo de nuevo? A ver si le sacan más el rollo. Sí, está muy bien, Arne. Creo que es muy pertinente la reflexión que planteaste. Déjenme leerlo de nuevo, que me gusta mucho. Para que le saquen el rollo y hagamos un breve comentario antes de terminar la clase. Quiero que ustedes comenten. Tal vez si no son tan buenos para la poesía, es bueno repetirlo 2 veces. Fíjense, como que dice que todos sueñan. Sueña el rey, sueña el pobre, sueñan todos. Toda la vida estaría fundada en percepciones ilusorias de la realidad. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte. La muerte desdicha fuerte, sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¡Qué maravilloso, chiquillos! ¡Qué maravilla poder compartir ese clásico de la literatura! Es como un clásico del rock. Es como Master of Puppets. Es como Starway to Heaven. Es como Revolution de los Beatles. Es como Iron Man de Black Sabbath. Es como London Calling de The Clash. Es como Boys Don't Cry de The Cure. Así de importante. Maravilla. ¿Qué rollo le sacan a este poema? Hagamos un breve comentario antes de terminar la clase. Algo que a ustedes les gustaría decir, compartir, no sé.
Sí, también es necesario para agarrar la literatura, relacionarse con ella de una manera más espontánea, más lúdica, más emocional. Uno sueña con lo que es. ¿Por qué dice, bien Was, buena pregunta, porque dice, en otro estado más lisonjero me vi? ¿De qué se trata la vida sueño? La vida sueño se trata del hijo de un rey que le profetizan que su hijo va a ser poderoso y lo va a destronar del poder. Para evitar que eso suceda, que es como típica estructura de tragedia en verdad. A alguien se le dice que va a pasar algo y esa persona evita que eso suceda y evitando que suceda lo propicia. Entonces, este príncipe crece en una celda. El rey, para ver cómo se comportaría fuera de la celda, lo saca y lo hace vivir un día gobernando y después lo mete de nuevo a la celda. Y él cree que toda esa vida fuera de la celda fue un sueño, o eso es lo que le hacen creer. De eso se trata la obra, pero evidentemente este fragmento que leímos va más allá del contexto de la obra. Es todo un discurso filosófico, ¿no? Las cosas de este mundo son finalmente ilusorias, que es una posición que es compartida por distintas corrientes religiosas y filosóficas. Yo no digo que sea lo cierto, digo que es un punto de vista que ha sido adoptado distintas veces a lo largo de la historia y que tiene varias manifestaciones. Por ejemplo, en la actualidad en películas como Matrix o El Origen, donde más o menos la manera de enfrentar mentalmente al mundo lo determina. Es interesante. Somos personajes en una historia pero sin saberlo. Bonito eso, Annelies. Es como, este es un tópico latino clásico que es como el teatro de la vida. La vida es un teatro y nosotros somos personajes. Macarena dice, tiene una interpretación que también está muy interesante. Se sueña con ser alguien, pero no nos damos cuenta que ya lo somos, claro. Macarena lo está interpretando en un sentido muy interesante que es como estamos siempre proyectando querer ser algo, haciendo las cosas por ser algo más de lo que somos y en eso desatendemos lo que realmente somos. Macarena dice, el sueño también nos mantiene como en una cadena atados a un fin. Buena, chiquillos, Dani, la vida es una ficción. Tiene que ver con lo que hablamos al principio, cuando estábamos definiendo qué es literatura. No podemos decir que solo en la literatura es ficción y que todo el resto de lo que hablamos es fáctico, porque ya contar cualquier relato involucra desde cierto punto de vista la posición del que lo vivió, que no va a ser necesariamente la posición de otro observador. Tal vez el relato no va a ser igual. Desde ese punto de vista, uno puede reconocer ficción en todo lo fáctico. Bien, Dani Haru, 23. Chiquillos, me gustó mucho esta última parte de la clase. Me gusta que participen, que se tomen así esta tarea de interpretar, que se apasionen así por dar su opinión. ¿Podrían tomarse hoy día un rato para leer poemas clásicos? No son tal vez los más entretenidos en el sentido que sería más entretenido tal vez leer poemas actuales de jóvenes actuales con un lenguaje parecido al de ustedes, y yo encuentro bacán eso. O sea, es la poesía que más leo, yo creo, como poesía del siglo XX en adelante. Pero como preparación de la PSU y para conocer el género lírico podría leer poemas de Quevedo, Francisco de Quevedo, poemas de Góngora, podrían buscar poemas de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, ambos autores que escribieron dramas, pero como yo les digo, en ese siglo los dramas se escribían siguiendo formas del género lírico, entonces uno lee autores dramáticos que tienen talento lírico. Ahora, los textos dramáticos la mayoría de las veces están escritos en prosa, pero yo creo Quevedo, Góngora, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Fray Luis de León. Sí, releer El Principito es asombroso una vez que es adulto. Eso es súper cierto. Cada lectura del Principito es distinta.
En verdad, cada lectura de cada libro es distinta, pero ese libro, como es cortito, hace que esa magia se perciba aún más, porque uno no necesita dedicarle mucho tiempo para leerlo y siempre es asombroso, como dice Arne. Bueno, lo pasé muy bien en la clase de hoy, espero que les haya servido trabajar con textos literarios, que son tal vez los que nos presentan una complejidad más desde el punto de vista del lenguaje figurado, de que a veces pensamos que las preguntas son muy subjetivas. Yo entiendo, chiquillos, es normal pensar eso, pero de verdad, cuando uno le pilla la lógica a esto, no es tan subjetivo. Entonces el asunto es pillarle la lógica. Y para pillarle la lógica no hay nada mejor que empezar a relacionarse con la literatura, con la buena literatura. Y es algo que enriquece la vida de cualquier manera. O sea, leerse un gran libro es algo que por ningún motivo va a ser algo distinto a ganancia. O van a ganar entretenimiento, o van a ganar vocabulario, van a ganar cultura, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ninguna pérdida en leer un buen libro. Y ahora, como hemos visto en estas preguntas que abordan textos literarios, nos damos cuenta que nos proporcionan herramientas que son muy necesarias para abordar este tipo de preguntas en la PSU. Me despido, chicos, chicas. Lo pasé muy bien con ustedes. Espero entonces que la clase les haya servido y nos vemos para seguir trabajando con textos literarios. Qué bueno que se hayan motivado con esto. Adiós.